Buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión de nuestro espacio de revisoría fiscal. Vamos a esperar a que lleguen los estudiantes para dar inicio a la sesión, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, en la tarde de hoy vamos a estudiar un elemento, bueno, se denomina básicamente lo que son las etapas
del ejercicio de la revisoría fiscal, ¿ok? Unas etapas que, digamos, son relevantes para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de ese proceso de revisoría fiscal, ¿ok? En ese orden de ideas, voy a presentar acá, perdón. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que son las etapas del ejercicio de la revisoría fiscal. Eh, digamos que aquí tenemos que hablar acerca de lo que son las fases o las etapas de ese trabajo del revisor fiscal en Colombia o del auditor externo en el ámbito internacional, que son las dos figuras. Básicamente son tres esas etapas del trabajo. Son la planeación, la ejecución y la finalización e informes. ¿Ok? Vamos a ver esas tres etapas. Eh, digamos que existen mm, ciertas actividades preliminares que están relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos de ética que son relativos a la independencia. ¿Ok? La realización de estas actividades, digamos que facilita la identificación y el examen de situaciones que puedan afectar de manera negativa la capacidad para planificar y desarrollar adecuadamente ese proceso de auditoría y evita que se generen malentendidos con el cliente, con la persona con la entidad que nos contrató, ¿ok? De esa misma manera y casi que al mismo tiempo, digamos que se habla también que protege al revisor fiscal frente a incumplimientos que puedan generarle sanciones disciplinarias por parte de la entidad que nos regula, que es la Junta Central de Contadores. ¿Ok? Entonces, digamos que partiendo de ese hecho, pues vamos a entrar a analizar todo lo que compete con esas tres etapas. ¿Ok? La planeación, la ejecución y la finalización e informes. ¿Listo? Entonces, digamos que el contenido de la presentación está basado en la siguiente estructura. Vamos a hablar acerca de lo que es la planeación, vamos a abordar lo que es la ejecución y vamos a ver lo que es la finalización e informes. Posiblemente el día de hoy solo alcancemos con el tema de la planeación. Es de pronto lo más grueso, lo más extenso que hay dentro de un proceso de auditoría normal y en este caso también aplica para la revisoría fiscal. Y desde ese ámbito, pues digamos que pues los otros dos ítems los veremos más adelante, ¿listo? Eh, ya metiéndonos de lleno con lo que es la planeación, digamos que con el ánimo de, o bueno, más bien para poder ejecutar un encargo, digamos que el revisor fiscal debe llevar a cabo todo un proceso de planificación adecuada que le permita definir los objetivos de ese encargo, ¿sí? Y de la misma manera, deberá definir los procedimientos que va a realizar para alcanzar esos objetivos que se ha trazado en esta fase de planeación. ¿Ok? En esta etapa, es en esta etapa en la que vamos a hacer énfasis en el conocimiento del negocio, ¿ok? Tenemos que enfocarnos en esa parte. ¿Por qué? Porque posiblemente es un auditor nuevo, no conoce el sector, no conoce ese tipo de negocio. Entonces, digamos que lo primero que va a tener, inclusive conociendo el sector y conociendo el negocio, tiene que volver a familiarizarse porque algo pudo haber cambiado. Y pues ese volver a empatar ese conocimiento, pues le va a demandar algún tiempo, ¿ok? Digamos que la mención a esta etapa se puede encontrar tanto en las normas de auditoría generalmente aceptadas, las famosas NAGA, que eh, digamos que estaban anteriormente, y también aparecen dentro de las NIA, dentro de las normas internacionales de auditoría. Entonces, digamos que esas NAGA, contenidas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, las NAGA establecen que el trabajo del revisor fiscal deberá ser técnicamente planeado. O sea, eso lo dice así textual, ¿sí? El trabajo del revisor fiscal deberá ser técnicamente planeado. Por su parte,
La NIA, y específicamente la NIA 300, se denomina planificación de la auditoría de estados financieros. Y esa planificación de la auditoría de estados financieros dispone que, como resultado del proceso de planeación del encargo de esa revisoría fiscal, el auditor debe elaborar e implementar una estrategia global y todo un programa de auditoría, los cuales deben quedar muy bien documentados. ¿Ok? Eso es bien importante, contar con ese aspecto de la documentación, ser muy juiciosos al momento de arrancar con ese tema de la revisoría y empezar a documentar todo lo que nos vamos encontrando. Algunos de los beneficios de realizar una adecuada planificación son los siguientes. Mm, Tenemos por un lado prestar la atención adecuada a las áreas importantes, ¿sí? Digamos que ya hemos detectado y miércoles aquí un área importante es ventas o un área importante es inventarios, ¿sí? O tesorería, es decir, ya en ese proceso de planeación, ese revisor fiscal, ese auditor ya sabe hacia dónde tiene que enfilar baterías para poder desarrollar todo su proceso de revisoría fiscal o de auditoría. ¿Ok? En segunda instancia, eh, hay que, digamos que en este proceso de planeación, se puede identificar y resolver oportunamente los problemas potenciales. ¿Sí? En tercer lugar, facilitar la selección del equipo de trabajo con los niveles de capacidad y competencia idóneos para responder a los riesgos previstos. En cuarto lugar, asignar el trabajo a los asistentes de una forma rápida. En quinto lugar, posibilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo y la revisión de su trabajo. Y en sexto, permitir la coordinación del trabajo realizado por auditores y expertos cuando sea el caso. ¿Ok? Entonces, digamos que estas son esos 6 ítems que, que trae esos beneficios de realizar una adecuada planificación. ¿Ok? Eh, y este proceso de planeación, digamos que tiene unas fases. Uno lo puede desarrollar por medio de fases. Y en este caso, digamos que vamos a ver 3 fases. Eh, la, Tenemos aquí que hablar acerca de lo que es la presentación de la propuesta del revisor fiscal. Esa propuesta involucra un conocimiento del cliente, ¿sí? Sin embargo, la primera fase de la planeación deberá profundizar aún más en eso, en conocer a ese cliente, ¿ok? Y para poder cumplir con el conocimiento del cliente, ese revisor fiscal va a tener que, digamos que, seguir este tipo de pasos. Va a tener que primero conocer la misión, la visión y los valores de la entidad, ¿ok? O sea, toda esa parte estratégica de la organización. Y tiene todo el sentido. Si esto no lo conoce el revisor fiscal, pues sobre qué va a auditar, sobre qué va a dar sugerencias, sobre qué va a emitir un informe, ¿sí? Si no tiene perfectamente clara la estrategia de la organización, ese modelo de negocio, hacia dónde quieren llegar ellos, ¿ok? En segunda instancia, habrá que revisar los estatutos de la entidad, ¿sí? Conocer más en profundidad toda la parte organizacional de la empresa. En tercer lugar, tendrá obviamente que revisar el organigrama de la entidad, porque pues digamos que ahí en el organigrama uno puede llegar a detectar en algún momento situaciones anómalas, situaciones que de pronto eh, puedan llegar a derivar en situaciones que muchas personas de pronto no conocen, ¿sí? Puede llegar a derivar en temas que de pronto otras eh, personas de pronto no se sienten identificadas con la organización o no pueden desarrollar un plan de carrera al interior de la organización. ¿Y esto qué hace? Pues deriva o redunda en que muchas personas se vayan de la organización y esa rotación de tanto personal, pues digamos que no es buena para la organización. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista en que las empresas, ese tipo de rotación le implica incurrir unos gastos
de capacitación, una curva de aprendizaje, y pues esos son sobrecostos que va a tener la organización y que obviamente pues los va a tener que asumir, pero muchas veces eso se divisa desde la misma presentación del organigrama, ¿ok? No es un organigrama muy estricto, son empresas familiares en donde ya se sabe que está el fundador y vienen los hijos y de los hijos pues vendrán los nietos y como que ya uno dice, miércoles, aquí no hay cómo crecer, como que no tengo para dónde eh, seguir avanzando. Entonces pues las personas terminan aburriéndose, ¿sí? Y comienzan a migrar. Ese proceso de migración de personas pues digamos que se lleva el conocimiento de la empresa, ¿m? Lo cual de por sí ya es malo, ¿sí? Porque si se va ese funcionario para la competencia, pues imagínese, va a llegar con todo un conocimiento de la empresa, de uno de los más fuertes competidores, y pues eso no le va a gustar mucho a la gerencia. Entonces, sí, digamos que hay que ser muy, muy flexibles en todo el tema del organigrama, tratar de reflejar esa flexibilidad en ese tipo de documentos institucionales que le permitan y que a la vez le transmitan a sus funcionarios que las cosas tienen un buen devenir, que tienen un buen futuro y que pueden seguir trabajando con confianza al interior de la organización. Eh, no es fácil, pero digamos que hay que propender por ese tipo de cosas porque en muchas ocasiones ese tipo de situaciones le pueden traer o le pueden jugar en contra a la organización y pues son situaciones que en la medida de lo posible habrá que evitar, ¿ok? En cuarto lugar, habrá que revisar de los estados financieros sus respectivos dictámenes y los informes de gestión de los últimos años. De esta manera, ese revisor fiscal va a saber, va a tener ya una trayectoria en su cabeza de qué ha pasado con la organización desde la óptica de los estados financieros. ¿Ok? Eso es bien importante porque eso es lo que le va a mostrar a él las debilidades que tiene la organización. Ya va a encontrar un terreno perfectamente abonado que no va a tener que volver a transitar, que ya simplemente con esos dictámenes o con esos informes de gestión, él ya sabe cómo arrancar, ¿ok? Entonces digamos que ese es un buen inicio, un buen punto de partida para un nuevo proceso de revisoría o de auditoría. ¿Bien? En quinto lugar, habrá que pues, revisar lo que es la Cámara de Comercio, el registro único tributario de la entidad y de esta manera pues poder empezar a determinar el sector de la empresa, de pronto hacer más indagaciones directamente en la Cámara de Comercio, bueno, cómo está la organización, qué ha pasado con esto, ¿sí? Frente al RUT, ¿será que la organización tiene algún tipo de multas, qué sanciones ha tenido, todo ese tipo de cosas, pues digamos que se podría llegar a conocer. Habrá que también revisar las declaraciones tributarias presentadas por la entidad, ¿sí? Y eso le va a servir, va a ser también otro insumo para ese revisor fiscal para que él pueda arrancar con su nuevo proceso de revisoría, ¿ok? Pero nótese que ya le estamos, como organización, le estamos brindando toda la información que él necesita. Ahora, esto no es que el gerente diga, ay, bueno, como viene la revisoría, él me va a pedir la misión, la visión. No, pues si él lo pide, pues se le da, ¿sí o no? Uno no tiene por qué tener ahí la carpetica lista, no, si él, dependiendo lo que el revisor pida, de pronto él dice, no, yo ya conozco la empresa, no tengo por qué entrar a mirar la misión ni la visión, nada de eso porque ya lo conoce, está plenamente identificado con el tema. Entonces, pues digamos que desde ese lado, pues ya es un paso menos, pero sí y ya viéndolo desde el punto de vista como revisores fiscales, esto es lo que necesitamos pedir, conozca o no conozca la entidad, ¿m? Eso hay que pedirlo, siempre hay que pedirlo, ¿listo? En séptimo lugar, habrá que revisar los contratos de la entidad, ¿no? Empezar a mirar los contratos con los proveedores, contratos con empleados, cómo están la junta de socios, etcétera, etcétera, porque eso nos va a dar también información, ¿ok? ¿Quién es el socio mayoritario? Todo ese tipo de cosas nos va a abrir un poco más la visión de lo que está ocurriendo al interior de la organización y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque, y lo hemos hablado en otras sesiones,
Todo el tema del lavado de activos y financiación de actividades terroristas y soborno transnacional, pues digamos que es algo que está a la orden del día y pues digamos que una de nuestras funciones es precisamente evitar que ese tipo de cosas pasen. Y si ya están ocurriendo, pues nos toca denunciarlo, ¿ok? Entonces, necesitamos conocer quiénes son esas personas que están vinculadas con la organización y de esta manera, pues poder tener una idea mucho más clara de la organización. Habrá que verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos adecuados a la operación y, sobre todo, revisar qué tan eficaces son esos documentos. ¿Están actualizados? ¿Cada cuánto se actualizan? ¿Contemplan todos los cargos o solamente... perdón, pero estoy un poquito congestionado. Habrá que revisar su eficacia, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues habrá que entrar a mirar, analizar muchos aspectos, ¿no? Eh, cada cuánto se documenta ese proceso. ¿Hay un área específica al interior de la organización que se encarga de hacer este tipo de labores? ¿O cada quien en su área lo tiene que hacer? Lo cual, pues digamos que eh, puede ser algo malo, ¿sí? Y muchos dirán, pero de ahí a no tener nada, no, pues sí, claro, que cada área lo tenga desde su óptica, pues bueno, es algo, ¿no? Pero sí debe haber un área específica que sea la que se encargue de decir cómo se debe documentar, em, cómo se debe archivar ese tipo de información al interior de un sistema de gestión de la calidad o un sistema de información propio de la organización en donde se almacena ese tipo de información y qué tanto mantenimiento se le está haciendo, ¿ok? ¿Cuántas personas conforman esa área? ¿Cuáles son los criterios que ellos utilizan para hacer la actualización de esos manuales de funciones y de procedimientos? ¿Todo está documentado o qué falta? ¿Un porcentaje de avance? ¿Cuánto es? Sí, todo ese tipo de cosas, pues vamos a tener que conocerla porque eso nos va a dar pie a empezar a decir, mi proceso lo tengo que llevar por tal lado, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy encontrando debilidades, ¿ok? Y en la medida en que voy encontrando debilidades, pues para mí va a ser mucho más fácil el trabajo porque ya sé por dónde tengo que arrancar, ¿ok? Y en noveno lugar, habrá que verificar la existencia de seguros y pólizas en la entidad. ¿Qué tantos seguros tiene? ¿Cuál es la empresa de seguros? ¿Qué prestigio tiene esa entidad de seguros? ¿O es la empresa de seguros del hermano del dueño? ¿Sí? Y pues ahí uno dirá, pero esto no es como tan seguro, esa empresa no la conoce nadie, ¿cuál es el respaldo que tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, habrá que hacer todo un análisis desde ese punto de vista. Y esto es apenas en la fase uno. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho, digamos que hay que tener presente estos 9 ítems con el objetivo de poder iniciar un buen proceso de revisoría fiscal. En consecuencia, perdón, pero voy a estar así toda la tarde porque estoy un poquito congestionado. Decíamos que el revisor fiscal realizará una investigación detallada sobre los aspectos más importantes de la empresa, como lo es la normativa aplicable, ¿sí? ¿La están cumpliendo? ¿Hay algo que desconocen? Eh, si es algo que desconocen, ok, ¿cuál va a ser el plan para implementar esa nueva norma? ¿Cómo vamos a capacitar a las personas? ¿Cómo le vamos a socializar esa nueva normatividad? Todo lo que tiene que ver con los procedimientos establecidos, la revisión analítica preliminar de los estados financieros, ¿sí? El conocimiento de los clientes, el conocimiento de los proveedores, porque reitero, una, una nueva responsabilidad que tenemos como auditor, como revisores fiscales, es precisamente denunciar ese tipo de situaciones cuando se estén presentando los nuevos flagelos que hemos visto, todo lo de lavado de activos, financiación de actividades terroristas y soborno transnacional, todo eso lo vamos pudiendo identificar en la medida en que vamos hablando con ese tipo de personas, proveedores, clientes, en la medida en que yo hago un estudio inicial de los estados financieros, ahí puedo empezar a detectar cositas, ¿ok? Entonces, todo eso son situaciones que yo como revisor fiscal no puedo echar en saco roto, ¿ok? Voy a tener que acudir a eso y poder cumplirlo.
Todo esto, ¿qué va a pasar? Pues eso le va a, digamos que le va a permitir a ese revisor fiscal evaluar tanto los factores internos como los factores externos que puedan afectar la operación de la empresa. Y a partir de ahí, ya lo que vamos a poder hacer es identificar los riesgos sobre los que se va a enfocar nuestro trabajo de auditoría o de revisoría fiscal. Ay, perdón. Eh, las actividades que hemos acabado de mencionar, ese tipo de actividades o de tareas o de procesos que debemos de desarrollar, ¿eso qué va a hacer? Eso le va a brindar al revisor fiscal un conocimiento muchísimo más profundo de ese cliente al cual le va a prestar los servicios y así también va a poder, digamos que va a poder ir agrupando o consolidando información soporte que conformará sus archivos, los cuales pues se denominarán papeles de trabajo, que eso lo vamos a ver más adelante. Según lo establecido en el apartado A2 de la guía de aplicación de la NIA 300, el revisor fiscal también deberá fijar su atención en los siguientes aspectos. En los procedimientos analíticos que aplicará para la valoración del riesgo. Eso es algo digamos que está enunciado dentro de esa NIA 300. La obtención de conocimiento general del marco normativo aplicable y del modo en que la entidad lo está cumpliendo. La determinación de la importancia relativa. La participación de expertos y la aplicación de otros procedimientos de valoración del riesgo. Son 5 ítems que pues habrá que tener en cuenta, o bueno, es lo que desglosa esa NIA 300, ¿ok? Digamos que son aspectos en los cuales ese revisor fiscal va a tener que centrar su atención, ¿ok? Ahora, eso dentro de lo que es la fase uno, ¿no? En la fase 2, digamos que en esa fase 2, este revisor fiscal va a tener que identificar y valorar los riesgos de la entidad. ¿Y eso qué implica? Implica básicamente que el profesional deba conocer el funcionamiento del control interno, de manera que la aplicación de los procedimientos de valoración del riesgo le suministra una información suficiente que constituya un marco de referencia para que pueda planificar su trabajo y aplique el juicio profesional a todo lo largo de sus labores. ¿Ok? La aplicación de estos procedimientos se puede encontrar está anunciado todo eso en la NIA 315, denominada Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Y recuerden que todo el tema de control interno debe ser motivo de revisión por parte de ese revisor fiscal. Es una de esas áreas que en todo proceso de revisoría fiscal se debe revisar, se debe auditar, ¿ok? No lo podemos echar en saco roto y más adelante vamos a hablar acerca del tema del control interno también. Existen unas amenazas que pueden comprometer al contador en un proceso de estos de auditoría o de revisoría fiscal. Sucede que el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario del 2420 de 2015 expone las amenazas que pueden comprometer el cumplimiento de los principios fundamentales que deben estar inmersos en la labor del auditor y las clasifica en 5 categorías. 5 categorías que son las siguientes: amenazas que pueden comprometer al contador en un proceso de auditoría. La primera de ellas es amenaza de interés propio, interés económico u otro tipo de interés relacionado que pueda afectar el juicio de ese revisor fiscal o de ese auditor. ¿Ok? Ese sería el primero, esa amenaza de interés propio. En segundo lugar, la amenaza de abogacía, es decir, promover la posición de un cliente o de la entidad para la que se trabaja afectando la objetividad. Eso es la amenaza de abogacía. Eso es otro tipo de amenaza que puede llegar a comprometer al contador público en un proceso de auditoría o de revisoría fiscal. El tercer ítem es la amenaza de autorrevisión, es decir, no evaluar adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad que se utiliza como base para un servicio actual. Cuarto lugar, una amenaza de familiaridad,
que es aquella relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que se trabaja que puede afectar la independencia del contador. Y esto es muy común, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tacto para este tipo de cosas, identificar cuando se está buscando ese tipo de acercamiento para poder cortarlo de raíz. Y el último es la amenaza de intimidación, que es una situación de presiones reales o percibidas con el propósito de disuadir la objetividad en el actuar de ese contador. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que vamos a hablar acerca de lo que es, y dentro de esta fase número 2, de lo que es la NIA 315, se titula, esa NIA 315, se titula como el procedimiento para la valoración del riesgo. Obviamente seguimos dentro de esa fase 2, ¿listo? La NIA 315, básicamente, ¿qué hace? Pues digamos que ahí en esa NIA se exponen los procedimientos y esas situaciones que debe tener en cuenta un auditor. ¿Para qué? Para poder identificar y poder valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. Y estos son algunos de los, llamémoslo, de esas etapas, no, de esos pasos, ¿sí? Estos son algunos pasos que debe seguir el auditor en su proceso de evaluación de riesgo. El primero es recopilación continua de la información de la empresa y reconocimiento de su entorno, tanto interno como externo. Es decir, conocer integralmente la organización. Cuál es el sector en el que se mueve, cómo son sus operaciones, etcétera, etcétera. Todo eso le va a dar a ese revisor fiscal una visión muchísimo más amplia de lo que está pasando al interior de la organización. En segundo lugar, el conocimiento de los procedimientos, transacciones y operaciones que se realizan en el desarrollo del objeto social de la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque es que aquí se pueden llegar a evidenciar situaciones que pueden estar sujetas a una acción de mejora. ¿Ok? Entonces, en la medida en que yo voy detectando eso, voy preguntando, bueno, cuénteme cómo hace usted su operación, en qué consiste, no sé qué. Ese tipo de entrevistas, ahí como revisores podemos obtener muchísima información que nos va a servir de insumo para poder seguir desarrollando todo el proceso de auditoría. ¿Ok? En tercer lugar, el conocimiento de las políticas de la empresa. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder identificar el valor asignado como cifras materiales o de importancia relativa en ese proceso que estamos siguiendo. En cuarto lugar, habrá que hacer una valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. En quinto lugar, la aplicación y adecuación de las políticas de la empresa de acuerdo con su operación, objeto social y diseño de controles adicionales. Y en último lugar, la evaluación del diseño de los controles implementados en la empresa derivados de los hallazgos obtenidos de la auditoría. ¿Ok? Entonces son 6 aspectos que nos pueden dar una visión muchísimo más clara y ordenada acerca de ese procedimiento que debemos seguir. ¿Para qué? Para poder valorar el riesgo en la organización. ¿Listo? Con la aplicación de procedimientos de valoración, como los que hemos hablado acá, estos 6, el revisor fiscal puede obtener información útil como evidencia para poder ¿qué? Para poder sustentar valoraciones del riesgo de inexactitudes relevantes presentes en las transacciones que está desarrollando la organización. En los saldos contables también lo podemos detectar, en la información a revelar en los estados financieros, así como también para determinar la eficacia operativa de los controles utilizados en la entidad. Aplicar este tipo de procedimientos también permitirá que la evidencia del revisor fiscal sea tanto suficiente como competente. ¿Ok? Sucede que en la identificación de los riesgos de inexactitudes relevantes, el revisor fiscal puede obtener información, bueno, digamos que puede obtener una perspectiva diferente mediante indagaciones a otras personas de la entidad y empleados con diversos niveles de autoridad. Y de esta manera, los procedimientos de valoración de esos riesgos, pues digamos que deberán contar con el apoyo proporcionado por las siguientes indagaciones. La primera indagación es, eh,
Indagaciones ante los responsables de la dirección de la entidad ayudan al auditor a comprender el entorno en el que se preparan los estados financieros. ¿Ok? En segunda instancia, las indagaciones a empleados que participan en el procesamiento de registro de transacciones complejas o inusuales de la selección y aplicación de ciertas políticas contables. Eso también va a ser un insumo que nos va a servir para desarrollar nuestra actividad de revisoría. En tercer lugar, las indagaciones al personal proporcionan información sobre los procedimientos de auditoría interna aplicados durante el ejercicio, relativos al diseño y a la eficacia del control interno de la entidad y sobre si la dirección ha respondido de manera satisfactoria a los hallazgos derivados de dichos procedimientos. En cuarto lugar, las indagaciones ante los asesores jurídicos internos proporcionan información acerca de cuestiones como litigios, cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, conocimiento del fraude o indicios de fraude que afecten a la entidad, garantías, obligaciones postventa, acuerdos con socios comerciales y el significado de términos contractuales. Y en último lugar, las indagaciones al personal de los departamentos de mercadeo o ventas, ese personal le puede llegar a proporcionar a ese revisor fiscal información sobre los cambios en las estrategias de marketing de la entidad. eh, También le puede suministrar información sobre tendencias de ventas o acuerdos contractuales con los clientes. ¿Ok? Mm, Digamos que, y aquí ya dentro de esa fase 2, pues vamos a tener que hablar acerca de lo que está relacionado con la evaluación del control interno, ¿ok? Les decía que este tema es bien importante porque dentro de un proceso de revisoría fiscal, uno de los ítems que tenemos que revisar, que tenemos que valorar, es todo aquello que tiene que ver con el control interno en una organización, ¿ok? Entonces, digamos que en lo relacionado con la evaluación del control interno, ese revisor fiscal también podrá basarse en lo establecido en ese informe COSO. COSO significa Committee of Sponsoring Organizations, ¿ok? Eh, digamos que eso es lo que significa la abreviación COSO. Básicamente, ese estándar o ese marco de referencia COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implementación, para la gestión y para el control de un sistema de control interno. ¿Ok? Y ese marco de referencia al COSO, ¿qué hace? Pues me brinda herramientas para poder gestionar los riesgos y prever situaciones que puedan afectar el negocio en marcha. ¿Ok? Desde la fecha de su creación, este informe COSO ha tenido diferentes actualizaciones propuestas con el fin de incorporar mejoras, con el fin de incorporar adiciones y cambios a sus versiones anteriores. Y entre esas mejoras, digamos que se incluye la estructuración de 5 componentes, los cuales contienen 17 principios que deben ser considerados por las organizaciones para una buena gestión de ese control interno. ¿Ok? Los siguientes son los componentes y algunas características de los principios que están incluidos en ellos. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que son los ambientes de control, tenemos la evaluación de riesgos, los ambientes de control, ¿sí? Perdón, ambientes. Aquí ambientes de control y aquí también no. Ambientes de control y actividades de control, la información y la comunicación y actividades de monitoreo. ¿Listo? Entonces tratemos de definir una por una con el objetivo de tener pues, una visión mucho más amplia de cada una de ellas. Frente al tema del ambiente de control, digamos que los administradores ejercen un control eficiente en la organización, ¿sí? La supervisión se encuentra ceñida al principio de independencia y los miembros de la organización demuestran compromiso por los valores corporativos y la ética profesional. Se establecen también dentro de ese ambiente de control los lineamientos para la búsqueda de objetivos y se busca personal competente y comprometido que responda al cumplimiento de estos. ¿Ok? Frente al punto de la evaluación de riesgos, digamos que aquí se especifican unos objetivos claros que permitan gestionar los riesgos a los que se expone la compañía. ¿Sí?
La organización requiere que se identifiquen y analicen los riesgos y que se evalúen los posibles fraudes que se puedan presentar. Luego viene lo que tiene que ver con las actividades de control. Digamos que en estas actividades de control debe existir un plan de acción para desarrollar actividades de control que permitan gestionar y mitigar los riesgos para que la organización pueda alcanzar los objetivos. Y para eso, pues básicamente eh, puede apoyarse en sistemas y tecnologías que le ayuden a mitigar los riesgos. ¿Ok? Luego viene la sección denominada información y comunicación. Vuelvo y reitero, aquí estamos viendo la estructura general de COSO. ¿M? Desde el aspecto de información y comunicación, podemos decir que la información que obtiene la empresa de sus diferentes áreas es oportuna, ¿sí? Y es de calidad, ¿ok? Y eso a la vez permite una buena comunicación, tanto a nivel externo como a nivel interno. Y luego vienen las famosas actividades de monitoreo. Digamos que hay un monitoreo y una eh, evaluación continua de la información. Se evalúan y se comunican las deficiencias encontradas en la gestión de control interno a las directivas de la organización. ¿Ok? Eso es lo que se hace dentro de ese tipo de actividad, dentro de la actividad de monitoreo. Pero pues así lo hemos visto con el resto de actividades que conforman esa estructura básica de lo que hoy conocemos como COSO. Ese informe COSO, digamos que resulta ser una herramienta que se ha venido transformando a la par de las empresas y provee unos lineamientos para una adecuada gestión de control interno. La identificación de elementos que puedan afectar el negocio en marcha y diferentes estrategias. ¿Para qué? Para poder mitigar los riesgos a los que se pueda llegar a ver abocada la organización. ¿Ok? Mm, Cabe recordar, o bueno, anotar que uno de los instrumentos que ese revisor fiscal podrá usar para la valoración del sistema de control interno serán los cuestionarios, ¿sí? Los cuales, digamos que esos cuestionarios se podrán aplicar a las diferentes áreas de la empresa y en ese caso, pues vamos a ver varios modelos de esos cuestionarios. Hay unos, bueno, esos se conocen como los cuestionarios de uso del revisor fiscal. Y aquí en este punto, digamos que los programas de auditoría tendrán aspectos cambiantes para cada área de la empresa, ¿sí? Aquí pues vamos a presentar algunos cuestionarios que el revisor fiscal podrá usar para conocer el manejo del efectivo y equivalentes del efectivo para el área de compras, para el área de nómina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar a analizar cada uno de esas encuestas, de esos cuestionarios. Entonces, digamos que aquí hay una parte, esto puede ser más extenso, usted en la medida en que va conociendo más la organización, en la medida en que más se va metiendo dentro de ese proceso de revisoría fiscal, pues usted digamos que va a volverse mucho más experto en desarrollar este tipo de encuestas para empezar a detectar situaciones que puedan ser susceptibles de mejora en las organizaciones, ¿ok? Entonces, digamos que un cuestionario, un posible cuestionario, para las personas que trabajan o manipulan efectivo y equivalentes al efectivo podría ser el siguiente. Aquí tenemos la pregunta, la respuesta y unas observaciones. Estos dos campos los llena el revisor fiscal. ¿Ok? Y se le pregunta a la persona, al que está inmerso en ese proceso en la organización, ¿se ha verificado la cuantía y la existencia de las partidas de efectivo y de equivalentes de efectivo de la entidad? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Por qué lo está haciendo o por qué no lo está haciendo? ¿Ok? Recordemos que todo lo que tiene que ver con efectivo y equivalentes al efectivo son bancos, caja, inversiones a corto plazo, saldo en cuentas, corrientes y de ahorros, cheques, dinero o inversiones realizadas con el fin de convertirlas rápidamente en efectivo, todo lo que tiene que ver con sobregiros, CDTs que están próximos a vencer, etcétera, etcétera. Una segunda pregunta podría ser, ¿existe un manual de control interno que estipule los procesos y los controles que se aplican al efectivo y al equivalente al efectivo? Y pues obviamente dependiendo de la respuesta, pues usted va a poder ir perfilando ese proceso de auditoría o de revisoría fiscal, ¿ok? Otro de los puntos
Otra de las preguntas puede ser, ¿existe un manual de control interno que estipule los procesos y controles que se aplican al efectivo y equivalentes al efectivo? ¿Mm? En tercer lugar, ¿existe un responsable de verificar que los procedimientos expuestos en el manual de control interno se estén cumpliendo? ¿Los responsables de del control interno son ajenos al manejo del efectivo? ¿Los responsables del manejo de efectivo son ajenos al ingreso y preparación de libros contables? Porque si permitimos esto, pues imagínense, esto es fácilmente un Drácula cuidando el banco de sangre, ¿ok? Ahí se nos pueden abrir muchas puertas que pueden derivar en grandes actividades fraudulentas para la organización. Los responsables del manejo del efectivo son ajenos al ingreso y preparación de libros contables. Hay una evaluación periódica de la existencia del dinero que tiene a disposición la entidad. Otra pregunta es, ¿las empresas realizan un control de los soportes de las transacciones bancarias, pagos y recaudos? ¿Será que eso se hace? Si no se hace, ¿por qué no se hace? Y se deja la evidencia de lo que me respondió ese funcionario. Aquí, pues digamos que sí es imperativo identificar a quién se le está realizando la encuesta, en qué momento, ¿sí? A qué área específica, para que eso nos quede totalmente evidenciado dentro de nuestro proceso de revisoría fiscal. ¿Ok? Se realizan y se conservan los registros de conciliación de saldos entre el libro de bancos y lo expuesto en los extractos bancarios. ¿Qué tan juiciosos somos con eso? ¿Cada cuánto se hace este procedimiento? ¿Es frecuente? ¿Es a diario? Es decir, habrá que tener en cuenta ese tipo de respuesta. Otra de las preguntas puede ser, ¿se registran las notas débito y crédito que resultan de las conciliaciones bancarias? Porque puede darse que hay empresas que, ay, eso es mucho desgaste para esa vaina y no representa mucho, o solamente contabilicemos las que están de tal monto hacia arriba. Pues digamos que eso ya depende del manejo que le dé cada organización, pero puede estar violando la norma. ¿M? Otra pregunta es, ¿existe una adecuada segregación de las funciones de compra, venta, cobranza, registro y tesorería? Otra, ¿se han implementado controles sobre las entidades diarias de dinero en efectivo? El personal se observa, digamos que el personal observa esos controles, ¿sí? Se realizan arqueos de caja menor, ¿cada cuánto se hacen? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sale algún tipo de descuadre en la caja menor? ¿Cuál es el modus operandi para ese tipo de casos? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí, pues digamos, como les decía, pues esto tiene más preguntas todavía. Saqué las que estaban del 1 al, creo que era el 15 o al 20. Pero las otras preguntas, pues digamos que se las puedo compartir vía correo electrónico. Así como hay un cuestionario para el efectivo y los equivalentes al efectivo, también hay otro cuestionario para el área de compras, que también lo puede diseñar el revisor fiscal. ¿Ok? En este punto, digamos que es bien importante realizar preguntas como, ¿el área de compras se encuentra separada de las otras áreas? Sí, no aplica y observaciones. ¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del área? Sí, no, observaciones. ¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del área? En cuarto lugar, ¿existen manuales de funciones y procedimientos dentro del área? Mire cómo está, cómo es de importante que esto ya aparece dentro de un proceso de auditoría de la organización. ¿Son conocidos dichos manuales y procedimientos por todo el personal del área? ¿O simplemente los tienen ahí muy bien bonitos, muy bien empastados y muy bien ubicados en una biblioteca del gerente para que nadie más lo lea? ¿Ok? Entonces, eso habrá que identificarlo. ¿El área de compras tiene acceso al efectivo de la compañía? Eso es una vulnerabilidad. ¿M? Se realiza una retroalimentación constante de la emisión y visión de la organización. ¿Será que eso resulta ser relevante en estos momentos? Claro que sí, funciona. Y entre más conozcamos de la organización, pues más vamos a conocer de ella. ¿Listo? Entonces, este es como otro cuestionario ya solamente para el área de compras. ¿Sí? El anterior era para efectivo y equivalente al efectivo.
Hay otro cuestionario también que hace referencia al cuestionario para el área de ventas, ¿ok? Ese cuestionario para el área de ventas, digamos que aquí hay preguntas como cuáles se pueden implementar dentro de esa, para el proceso de revisoría a ese tipo de área. Preguntas como, ¿se encuentra el área de ventas separada de las otras áreas? ¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del hogar? ¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del área? ¿El área de ventas tiene acceso al efectivo de la compañía? ¿Se realiza una retroalimentación constante de la misión y visión de la organización? ¿Se someten a estudio? De pronto nos estamos descachando en la misión y en la visión y pues este es un momento justo para volver o a reencaminar el camino o para actualizar los documentos y decir, mire, ahora nuestra misión y nuestra visión son los siguientes, ¿ok? Las decisiones tomadas por jefes o gerentes de otras áreas afectan al área de ventas. ¿Qué tanto le duele al área de ventas el que eso pueda llegar a pasar? ¿El área de ventas tiene relación directa con las demás áreas de la empresa? Eh, digamos que eso son generalidades, pero ya hacer preguntas del área de ventas ya es un poquito como más puntual. Y en este caso se pueden hacer preguntas como el proceso de selección del personal que em, ese, ¿será que el proceso de selección del personal de ventas incluye actividades como entrevistas grupales, clínica de ventas y dinámicas que permitan percibir la creatividad y reacción que puedan tener ante situaciones de ese, llamémoslo, quehacer diario? Eh, ¿Será que el personal de ventas se encuentra capacitado sobre las características de los productos o servicios en los que en lo que concierne a beneficios, modo de uso, tiempos de entrega, garantía, entre otras generalidades, ¿no? Digamos que el personal se ha comprometido a través del contrato a guardar confidencialidad respecto a la información de la empresa como productos, datos, etcétera, datos de clientes, obviamente, ¿sí? Se realizan estrategias motivacionales como charlas y actividades en las que participa el personal de ventas. Se capacita constantemente al personal sobre diferentes técnicas de innovación. Todo eso son preguntas que en algún momento van a surtir, van a salir para poder, vuelvo y digo, nosotros como revisores fiscales, tener un punto de partida básico y común a toda la organización para poder desarrollar ese proceso de revisoría fiscal. ¿Ok? Luego de esto, entonces, bueno, aquí hay otro cuestionario, pero ya es para el área de nómina. Puede haber cuánto cuestionario se le ocurra a usted con el ánimo de poder levantar esas preguntas o esa forma de hacer o del quehacer de esa organización, ¿ok? Y dentro de ese punto del área de nómina, tenemos todo lo que se conoce como ese registro de personal, registro de tiempo. Hay más registros, solamente que aquí toque dos. Digamos que el archivo individual de cada trabajador contiene fecha de entrada, contiene cambios, aumentos, etcétera, que están debidamente aprobados. ¿Cuáles son las bases del sueldo o jornal de ese empleado? Los pagos parciales de cesantías y autorizaciones de la oficina de trabajo, autorizaciones para el descuento del salario, acumulación de pagos de salarios y prestaciones de cada trabajador, un contrato de trabajo, un examen médico de ingreso y evidencia de la renuncia a la que hubiere lugar. Digamos que todo este tipo de aspectos son muy funcionales. Obviamente, en la medida en que se cuenta con un sistema de información que esté en la capacidad de hacer este tipo de cosas, ¿ok? Subir soportes, permitirle llevar la trazabilidad de, de esa nómina, ¿sí? Todo ese tipo de información va a ser relevante al momento en que quieran entrar a revisar algún ítem en el que de pronto
se puede llevar sorpresitas desagradables ahí. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, este tipo de entrevistas se hacen con ese objeto, de empezar a recopilar información de nuestro cliente y desde esa óptica, pues ya vamos a empezar a ir perfilando lo que va a ser todo nuestro proceso de auditoría y de revisoría fiscal, ¿ok? Así como hay ese tipo de registro de personal, pues habrá también un registro de tiempo. Los registros de tiempo u otras informaciones que sirven de base para la elaboración de la nómina son preparados y llevados independientemente de quienes intervienen en su elaboración. En segundo lugar, las horas extra y los beneficios especiales son aprobados por empleados que supervisan las actividades, pero no preparan la nómina y no hacen el pago. Y la otra es los registros de tiempos u otras novedades de nómina son reportados oportunamente a, a quienes elaboran la nómina. Y ahí, pues obviamente todo esto va dejando uno los comentarios, los hallazgos que se han tenido, pues a raíz de ese tipo de entrevistas que hemos venido haciendo. ¿Ok? Mm, ¿Qué más hay acá? Bueno, y ya entramos entonces de lleno a lo que es la fase 3. ¿Ok? Ya con esta fase terminamos esa etapa de planeación. ¿Listo? Entonces, en esta fase 3, eh, digamos que en esta fase el revisor fiscal va a elaborar su programa de auditoría en el que va a incluir su estrategia global. ¿Ok? Para ello, pues ese revisor deberá realizar las siguientes actividades. En primera instancia, identificar el alcance de la auditoría. Debe ser integral y cubrir todas las áreas y operaciones de la entidad. En segundo lugar, determinar los objetivos de su auditoría en relación con los informes a emitir. ¿Para qué? Para poder establecer el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones que se requiere. ¿Listo? En tercer lugar, considerar los factores que, a juicio profesional del revisor, sean significativos para la dirección de las tareas del equipo que realizará la auditoría. Y en cuarto lugar, determinar la naturaleza y el momento de utilización y extensión de los recursos necesarios para realizar la auditoría. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que al finalizar esta etapa, la, la etapa de planeación, ¿qué pasa con el revisor fiscal? ¿Sí? Ahí, ¿hasta dónde ha llegado o en qué ha avanzado? Pues básicamente, cuando se finaliza esta etapa de planeación, ese revisor fiscal va a contar con todo un plan de auditoría y un programa que incluirá procedimientos, que va a incluir momentos de utilización y momentos de extensión. Del revisor fiscal va a depender la reducción del riesgo en cada una de las áreas de la empresa. ¿Ok? Por todo eso, al final de esta fase, contará básicamente con estos tres aspectos. Primero, va a contar ya con un plan de auditoría, si algo tangible, algo hecho, un mapa de ruta que le va a decir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con qué tipo de herramientas se cuenta, eh, tiempos, todo lo que incurre o lo que compone esa fase de planeación. ¿Ok? Aparte del plan de auditoría, se tiene la estrategia de auditoría, ¿ok? Entonces aquí tengo todo el paso a paso de cómo debo realizar la auditoría y la estrategia me dice, mire, primero ataque el área de ventas, que es en donde más se detectaron debilidades. Eh, Esa área, entonces usted tiene que entrevistarse con fulano, con sutano y con perenzano. ¿Para qué? Para que pueda extraer información y con base en esa información vamos enfatizando, vamos direccionando nuestro proceso de auditoría o de revisoría fiscal. ¿Ok? Y el último paso es los cambios significativos que se realicen en la estrategia, el plan o el desarrollo de la auditoría, así como los motivos que dieron origen a dichos cambios. Entonces, digamos que todo esto debe quedar documentado y también va a ser parte de los papeles de trabajo de ese proceso de revisoría fiscal. ¿Ok? Son temas bien importantes, son temas que hay que tratar de condensar al máximo para poder sacar adelante un claro proceso de revisoría fiscal o de auditoría externa. ¿Listo? Luego, pues ya viene todo lo que es la fase de ejecución.
digamos que la etapa de ejecución hace referencia a que una vez el revisor fiscal haya determinado la naturaleza, haya determinado el momento de utilización y la extensión de los recursos para su auditoría, ese revisor fiscal pues va a proceder a realizar su auditoría integral, ¿ok? Y en la ejecución de su trabajo, ese revisor fiscal o ese auditor externo debe usar información que le permita alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión, ¿ok? Básicamente en lo que hemos hablado de toda la fase 3, ¿ok? Aquí toda esta fase 3. Para la obtención de la información que sirva de evidencia, ese revisor fiscal o ese auditor deberá aplicar técnicas y procedimientos de valoración del riesgo y de procedimientos de auditorías posteriores en su ejecución que comprenden el uso de pruebas de controles, las cuales digamos que se relacionan con probar el funcionamiento del control interno y todo lo que tiene que ver con los procedimientos analíticos sustantivos, los cuales se caracterizan por examinar en detalle información financiera y no financiera de la entidad. Para cumplir con todo eso que hemos hablado, ese revisor fiscal pues va a tener que aplicar eh, diversas técnicas, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para poder obtener información útil que contenga básicamente un valor razonable y que pueda ser usada como prueba, ¿ok? Y al final de su ejecución, la evidencia deberá ser competente y suficiente, ¿ok? Pero entonces aquí, ya en esa fase de ejecución, pues vamos a tener que meternos con un tema de riesgos, vamos a mirar qué es eso del riesgo inherente, todas las categorías de riesgo a las que nos vamos a ver sometidos en ese proceso, en esa etapa de ejecución, y luego ya finalizaremos con todo lo que tiene que ver con la etapa del informe, ¿ok? Entonces, yo creo que dejemos por acá hasta ahora. Eh, la próxima semana vamos a ver las siguientes, todo lo que tiene que ver con la etapa de ejecución y la etapa del informe. ¿Listo? Em, pues nada, digamos que hasta aquí pues vamos a dejar este tema y como les digo, pues la próxima semana continuamos con el desarrollo de este. ¿Listo? Les agradezco muchísimo la atención. Y pues nada, quedo atento a los comentarios, algún tipo de inquietud. Recuerde que tenemos una sesión de tutoría todos los sábados de 6 a 8 en la cual nos podemos encontrar para aclarar dudas que se puedan tener frente al desarrollo de la materia y las actividades que tenemos que entregar. ¿Listo? Para que lo tengan presente para este fin de semana. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Que pasen una buena tarde.